Esta semana nos vamos a dedicar a lo que es la oncología. El objetivo es entender, primero que todo, cómo ocurren los problemas dentro del cuerpo y cómo son las distintas estrategias para poder destruir este cáncer. Y al final, dedicarse a entender cuáles son los mecanismos que actúan en el proceso, tanto desde el punto de vista de los equipos que usamos hasta los efectos que tienen dentro de nuestro cuerpo. Comencemos entonces primero a aclarar lo que es el cáncer. Para ello, lo que hay que entender es que la célula contiene en su interior, esta es la célula, un núcleo. Y este núcleo contiene los cromosomas, y al final estos cromosomas están compuestos por los ADN. Los ADN los podríamos representar como pequeños programas computacionales que le dicen a la célula cómo construirse y cómo funcionar. O sea, mientras nuestro programa computacional está bien, la célula hace su función y no tiene ningún problema. Si yo eso, sin embargo, en este código introduzco un error, puedo generar una serie de distintos efectos. Entre que no hay ningún efecto, porque resulta que era justamente una función pequeña que ocurría algo en una esquina de la célula de modo que no me afectó, como por ejemplo la posibilidad de que la célula muera, que su función vital para poder funcionar quedó dañada y la célula no es capaz de continuar viviendo, o que cambie de la función, que pierda su función original, que por ejemplo no haga lo que estaba destinada para hacer, sino sencillamente sea una célula más, pero totalmente inactiva. Y con ello está ocupando un volumen y consumiendo energía que no nos sirve. Peor, incluso podría estar reemplazando células que tienen una función por células que no la cumplen y con eso generando un órgano que no está funcionando adecuadamente. El problema que es el cáncer son justamente daños en nuestro programa computacional. Este es el cáncer. O sea, cáncer es igual a daño en el ADN. Y un daño especial, un daño que tiene varias facetas. Un daño que interrumpe la función original de la célula, y se continúa procreando, o sea, multiplicando sin control. Si eso ocurre, el órgano que yo tengo, por ejemplo, tengo aquí un órgano que tiene una célula cancerígena en esta posición, esta empieza a desarrollarse, a multiplicarse, a crecer, y toda esta zona de mi órgano original deja de tener la función original que estaba destinada para las células que estaban en esta zona. En consecuencia, mi órgano comienza a tener problemas porque no puede operar adecuadamente. Y el segundo problema que tenemos es que estas células son capaces de migrar. Si llegan a salir, por ejemplo, al torrente sanguíneo, se van desplazando y pueden llegar a otro lugar, a otro órgano, y en esa parte comenzar su proceso de multiplicación de nuevo. Y con eso podría estar dañando un segundo órgano. La razón por la cual ocurren este tipo de fenómenos tiene básicamente tres causas, y hay un factor que también hay que considerar. La primera causa es radiación. Por ejemplo, la radiación del sol. El sol está permanentemente irradiándonos. Nosotros estamos sujetos a esa irradiación. Si ahora vuelan en un avión, es incluso peor, porque están a una gran altura, en consecuencia tienen menos protección de la atmósfera y tienen más radiación. Pero muchos elementos aquí en la Tierra están generando radiación. En consecuencia, tenemos un problema en que la radiación es la que puede hacer el daño que gatilla que esta célula comience ahora a comportarse en una forma anormal. También existen químicos que son capaces de generar alteraciones en la cadena de ADN que van a comenzar a reprogramar esta célula
y esta célula va a comenzar a dañarnos y a propagarse para dañar otros órganos. Y los viruses. Hay viruses que se especializan en hacer modificaciones de la cadena ADN y que pueden generar en ese sentido un cáncer porque modificaron el ADN de modo que para ellos les sirve, pero para nosotros significa una célula letal. A todo esto está participando un factor hereditario. O sea, uno es más o menos propicio a sufrir daños de este tipo, que probablemente se relaciona a que nuestra cadena de ADN tiene ciertas características que bajo cierta influencia más favorablemente van a generar una célula que se está comportando de esta forma que nos afecta como cáncer. El problema en consecuencia ahora es poder destruir esta célula, sacarla del sistema de modo de que primero que todo no se propague, no crezca, no se multiplique, por ejemplo, y no se distribuya. O sea, no contagie otros órganos en el sistema. Estos son nuestros dos objetivos. Y la técnica que usamos es la destrucción de la célula. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo lo hago? Es lo que queremos justamente tratar ahora. El problema que hay, además acá, es que si yo trato de destruir esta célula, yo tengo un vecindario de otras células que también participan en este órgano, que automáticamente están en peligro de también sufrir daños colaterales al yo tratar de destruir esta célula. En consecuencia, pasa esto por descubrirlo en forma temprana, de modo de que esta célula no se haya generado, no haya crecido demasiado, y de que yo tome las medidas necesarias para destruirla a ella y por mayor seguridad destruir el entorno en que también ya podrían haber otras células cancerígenas. Porque uno de los problemas principales que yo tengo al combatir el cáncer es el hecho en que yo puedo localizar una zona que tiene células cancerígenas, pero yo no sé dónde más en el entorno de esta ya existen. En consecuencia, lo que yo hago es destruir toda esta zona. Trato de destruir toda esta zona y trato de reducir el daño en la zona aledaña. O sea, yo necesito irradiar la zona que yo detecté más una zona de seguridad con el objetivo de haber destruido todas las células. Automáticamente con eso estoy haciéndole un daño al cuerpo y además esto no impide que probablemente voy a estar dañando células, si yo estoy por ejemplo irradiando de este lado, voy a dañar células que son totalmente sanas, que se encuentran, pero es el único camino porque esto se encuentra dentro del cuerpo. O sea, yo puedo operarlo, pero al final voy a tener que eliminar con radiación, por ejemplo, o con químicos, justamente en donde se encuentra esta célula. Nuestro objetivo ahora es entender el proceso de daño a las células, tanto para atacar el cáncer como para evitar el daño a otras células, otros tejidos que están sanos.